de los test de antígenos. Por ejemplo, ¿por cuántas manos pasa el test antes de llegar a manos del consumidor? ¿A qué precio sale esa prueba del laboratorio? ¿Y cuánto pagabas tú? Marta Vilar, has hablado con gente del sector. Muy buenas, cuéntanos. Bueno, pues muy buenas tardes, Marta. Para responder a todas tus preguntas voy a ir directamente a decirte varios titulares que son sin duda bastante interesantes. En primer lugar, los test de antígenos pueden pasar hasta por 3 intermediarios distintos desde que salen del laboratorio hasta que llegan, pues por ejemplo, a nuestras manos. Claro, cada uno llevándose pues su beneficio, con lo cual, pues bueno, tenemos también que observar pues cuánto exactamente, qué beneficio pueden sacar todos estos intermediarios de todo ese proceso que parece tan largo de momento. Bueno, pues hay que decir también, como otro titular, que el laboratorio, por ejemplo, puede vender una prueba a menos de 2 euros cada test, para que nos hagamos una idea. Eso sí, hasta ahora, porque hoy, como recordamos, se ha fijado ese techo, ese precio máximo de los test de antígenos. Hasta ahora nosotros podíamos llegar a comprar un test de estos en la farmacia por incluso 10 euros el test. Desde los menos de 2 euros que cuesta para el laboratorio, pues nosotros pagamos más de 10 euros incluso por esa misma prueba. Son 8 euros de margen de beneficio que, bueno, se repartirían en ese caso entre todos esos miembros, todos esos intermediarios del proceso. Así que, bueno, ahí ha estado todo ese tiempo el negocio de los test de antígenos. Pero eso sí, vamos por partes, ahora que hemos dado estos titulares. ¿Cómo funciona en España el negocio de estas pruebas? Bueno, para empezar hay que decir que hasta ahora se trataba de un mercado libre. Esto quiere decir que los precios de los test no estaban regulados. Pero, como decimos, a partir del sábado, que es cuando entra en vigor ese nuevo techo, por así decirlo, que ha marcado el gobierno, pues ya no van a poder poner ese precio de los test por encima de los 2,94 euros. Hasta ahora, como decimos, las farmacias podían ponerlos al precio que quisieran, siempre y cuando, eso sí, hubiera demanda, y al menos estas últimas semanas la ha habido, y mucho. A finales de noviembre, por ejemplo, la demanda ya estaba subiendo a triple dígito en la mayoría de comunidades autónomas en España. Ahora lo van a ver en un gráfico de la consultora IQVIA, pero bueno, lo peor es verdad que han llegado las últimas semanas de diciembre, en las semanas de Navidad. Por ejemplo, en la de Navidad, Nochebuena, se vendieron exactamente 7 millones de test de antígenos en España. Un récord que, bueno, incluso se superó la semana siguiente, es decir, la semana de Año Nuevo, con 8,5 millones de test de antígenos vendidos en nuestro país. Según Facua, los precios incluso han llegado, como decimos, a los 10 euros el test en algunas farmacias, frente a los 3 euros más o menos a los que se vendían en los meses de verano. Nada más pues empezar a poder venderse en las farmacias. Son 7 euros de diferencia. ¿Que se lleva quién? Es la gran pregunta. Bueno, pues no solo las farmacias, que son quienes nos la venden, porque al final, como decimos, son muchos los que están como intermediarios en ese proceso. Puede haber hasta 3 intermediarios, se lo hemos comentado al principio, entre el laboratorio, que es el que fabrica esas pruebas de antígenos, y el consumidor final, es decir, nosotros. Nos lo decía María José Villanueva, que es experta en el sector farmacéutico. Llega a España o bien porque lo compran directamente las distribuidoras de farmacias a los productores, o bien también a veces hay empresas intermediarias que ofrecen los productos a las diferentes distribuidoras, y luego ya desde la distribuidora llega a la farmacia, porque las distribuidoras farmacéuticas son las proveedoras de todos los artículos relacionados con la salud que se venden en las farmacias, prácticamente todos, por supuesto de los medicamentos y también pues de los test. Bueno, como ya hemos dicho, hasta hoy las farmacias tenían el poder absoluto, por así decirlo, por poner el precio que ellas quisieran, y se ha llegado a vender incluso por encima de los 10 euros, según nos decían desde Facua. Pero la pregunta es, ¿de dónde y bueno, ya cuánto salen del laboratorio esos test? ¿Exactamente a qué precio? Bueno, pues esta experta nos decía que las empresas que fabrican esos test incluso pueden venderlo por debajo de los 2 euros la prueba. Los test de antígenos que se fabrican generalmente pueden tener un precio, porque se fabrican en número muy grande, alrededor de los 2 euros, incluso un poquito por debajo de los 2 euros. De aquí, todo lo que llega hasta el consumidor final que lo paga son los beneficios que tienen los diferentes intermediarios que intervienen en todo el proceso.
Claro, por eso en uno de los casos más extremos, que es el caso de que el laboratorio lo vendiera por debajo de los 2 euros y nosotros lo compráramos por encima de los 10 euros más o menos, pues ahí habría un margen de beneficio de más o menos un 400%, es decir, más de 8 euros a repartir, eso sí, entre los intermediarios, que son el distribuidor y también la farmacia. Vamos también a ponerle nombres y cifras a todos estos agentes de la cadena del proceso de esos test de antígenos que se benefician de esos precios. Empezamos por los últimos de esa cadena, que son las farmacias, los que más conocemos porque nosotros como consumidores estamos más en contacto con ellos. Bueno, según el último dato del Colegio de Farmacéuticos, a 31 de diciembre de 2020 había 22.137 farmacias en nuestro país. Claro, distribuidoras hay muchas menos. Según datos de la Federación de Distribuidoras Farmacéuticas, un total de 19, solo 19 distribuidoras controlan el 97% de la cuota de mercado en España. Las principales, por conocer algunos nombres, son Cofares y Vida. Y claro, en el primer lugar de esa cadena están, claro, ahora sí, los fabricantes de los test de antígenos, son los laboratorios. Y la pregunta también es, ¿quién decide qué pruebas se pueden vender en España y exactamente cuántos fabricantes están autorizados? Bueno, vean. Hay validados 39 test de autodiagnóstico. O sea, hay 2 tipos de test, los profesionales y los que son de autodiagnóstico. Entonces, hay 39 validados por la Agencia Española del Medicamento de autodiagnóstico, pero también hay validados de los que son profesionales que por la emergencia de la necesidad que ha habido se ha autorizado su venta también en farmacias. Y ahí también tenemos pues otro listado de test pues que ahora mismo puede ser como 10 marcas más de test. Sí que es cierto que de las marcas de test de autodiagnóstico la mayoría son compañías chinas. Esto nos puede resultar interesante, que la mayoría de los fabricantes de los test que más se venden en España son chinos. ¿Por qué exactamente? ¿Cuál es el motivo? Bueno, la experta nos dice que más que nada es una cuestión de que ellos tienen la capacidad de fabricar. Bueno, porque China desde hace muchos años es un gran productor de productos sanitarios, tanto de medicamentos. De hecho, hay medicamentos que prácticamente no se fabrican ya fuera de China, entre ellos muchos antibióticos. Entonces, bueno, pues con los test pasa lo mismo, ellos tienen una gran capacidad de producción y entonces, bueno, pues sí que es cierto que producen a un costo aceptable y que cumpliendo con las garantías de calidad que se exige desde Europa, pues perfectamente lo pueden vender aquí. Eso sí, hay que recordar que ahora, a partir de este sábado, que es cuando entra en vigor ese techo que ha puesto hoy el Gobierno, los test de antígenos ya no van a poder costar más de 2,94 euros, claro, limitando mucho ese negocio que ha sido hasta ahora el de los test de antígenos, que bueno, a priori parece haber sido muy rentable para todos los actores, que son bastantes, de la cadena que empieza, bueno, pues en esa venta de los test de antígenos en farmacia que comenzó en el mes de julio de 2021. Interesante, Marta, el desglose y cómo todos los intermediarios se llevan parte de la tajada en ese margen que decías que sacaban por cada uno de los test. Bueno, un mercado de los test que ya queda totalmente regulado en ese tope máximo de 2,94 euros